y eso nos va a dar un resultado, que puede ser ganancia o puede ser un quebranto. Y ahí vimos el tema también que los quebrantos los podíamos trasladar a los 5 ejercicios siguientes, salvo que sean quebrantos específicos que solamente los podemos computar contra ganancias de la misma especie, digamos, la misma, si son quebrantos por enajenación de acciones, títulos, bonos, esos quebrantos o quebrantos de fuente extranjera únicamente se podrán compensar con ganancias del mismo tipo en los siguientes ejercicios. Y ahí surgió una pregunta de, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Javier, que planteó el tema de qué pasaba con las diferencias que se producían por la compra de dólares MEP. El planteo era, ¿vieron cómo es la operatoria de compra de dólares MEP o de contado con liqui? Uno compra títulos públicos, invierte en pesos, y los vende, y esa venta genera moneda extranjera. Dólares MEP en el país y dólares contado con liqui en una cuenta, se acredita en una cuenta del exterior. El tema es que eso genera una diferencia porque la cotización de la moneda extranjera va a ser al dólar oficial, con lo cual lo que invertimos en el título es mayor que lo que después obtenemos por la moneda extranjera, con lo que tendríamos una diferencia negativa. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de esa diferencia? No sé si Javier está por ahí. Sí, acá estoy. ¿Estás? Bueno. No sé si leíste algo de lo que te envié, si querés contarles a todos cuáles serían las opciones del tratamiento. O que te quedó claro, o si te quedaron dudas. Sí, a ver, de lo que recuerdo, hay quienes sostienen que corresponde a una diferencia de cambio, y hay quienes sostienen que sí es un resultado de inversión y correspondería aplicarlo o tomar el resultado negativo. Lo cierto es que hay una circular también que indica que no corresponde por ser precisamente una operación que tiene un fin no de inversión, pero bueno, la jurisprudencia indica esas dos cosas diferentes. Más que la jurisprudencia, la doctrina indica esas dos cosas diferentes. Exactamente. No sé si el resto está entendiendo de lo que hablamos. A ver, originalmente hubo una circular donde la FIP, que fue hace muchos años, en 2004, cuando no estaba tan el boom de esto de la restricción de compras de dólares, ni estaba, sí estaba lo del dólar MEP, pero no era tan común como ahora, que es el único medio legal para hacerse de dólares. Entonces, el planteo, la circular, lo que decía era que eso era una diferencia de cambio y que esa diferencia de cambio no era deducible. Ahora bien, esa circular, o sea, las circulares, vamos por el principio, las circulares no tienen una fuerza legal vinculante, o sea que es una opinión de la FIP. Frente a ello, hubo una jurisprudencia que es bastante reciente porque es del 2022, donde no solo consideraron que esa diferencia era deducible, sino que además consideraron que era un quebranto de tipo general. Digamos, las opciones son, o lo tomo como una diferencia de cambio, o lo tomo como un resultado por la venta de títulos. Si es un resultado por la venta de títulos, sería un quebranto de tipo específico. Ahora bien, lo que se avaló con la jurisprudencia es que si ese quebranto
si esa operación es justificable por determinados medios, que la empresa lo hizo con el objetivo de conseguir dólares para ciertas operaciones, por ejemplo, para pagar insumos en dólares o para alguna cancelación de una deuda en dólares, y no tiene otra forma de hacerse de los dólares, siendo la operatoria del dólar MEP, eso también fue modificado y es una operación válida, legal, entonces la jurisprudencia avaló que fuera parte de un gasto deducible, o sea, del concepto de necesariedad del gasto. Por lo tanto, podían considerárselo no como un quebranto específico. Esa era la cuestión con respecto. De todos modos, frente a un caso concreto, hay que analizar puntualmente cuál fue el objetivo de la compra de dólares. En otro de los casos había una justificación para no desvalorizar el patrimonio. Distinto es el caso para atesoramiento, ¿no? Bueno, esa es la cuestión con respecto a las diferencias por el dólar MEP, y la doctrina no es unánime. Hay algunos que lo consideran diferencia de cambio y algunos que lo consideran resultado por la venta de títulos, en cuyo caso también está el tema, si es diferencia de una pérdida por una operación financiera, si esa pérdida es quebranto específico o es quebranto general. Esa sería la cuestión. Y bueno, como está muy en boga, nos topamos con este tema en la práctica. Bueno, siguiendo con el tema de deducciones. ¿Profe, puede aceptar a una compañera? Uy, sí, hay 4 esperando. Bien. Siguiendo con el tema de las deducciones, recuerden que habíamos visto en el artículo 86 qué cosas podíamos deducir: los impuestos que recaen sobre los bienes que producen ganancias, todos los gastos necesarios para la actividad o para generar la ganancia, las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, las pérdidas por delitos cometidos por los empleados. Y además de estas deducciones, están el concepto, como deducción, las amortizaciones de aquellos bienes que producen ganancias. Y tenemos 2 tipos de amortizaciones, o 2 tipos de bienes: los bienes muebles y los bienes inmuebles. Para los bienes muebles, el artículo de la ley es el 88, 87 para los inmuebles, 88 de la ley. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 88? En realidad es la amortización, se aplica el criterio de amortización lineal, es decir, se toma el valor de costo y se divide por los años de vida útil del bien. Eso nos va a dar la cuota de amortización anual. Y esa cuota de amortización, la ley dice que se va a actualizar. En realidad, los índices de actualización con la famosa ley de convertibilidad, y allá lejos y hace tiempo se había cortado, y no se podían actualizar ni las amortizaciones ni las adquisiciones hasta que se sancionó la ley 27430. Entonces, a partir de las adquisiciones de enero del 2018, voy a poder actualizar las amortizaciones de los bienes. Si fueron adquiridos con anterioridad, no se pueden actualizar. Entonces, la amortización es lineal y anual.
¿Esto qué quiere decir? Que no importa en qué mes haya comprado el bien mueble, lo amortizo por todo el año. En lo que respecta a la vida útil de los bienes, ni la ley ni el reglamento nos estipula cuál es la vida útil de los bienes. En realidad se utilizan los mismos años de vida útil que se utilizan para la parte contable. Es decir, qué sé yo, un rodado se amortiza en 5 años, instalaciones en 10, muebles útiles en instalaciones en 10, bueno, instalaciones depende, puede ser en 5. En realidad, tampoco tiene que ser necesariamente la vida útil de, que usamos contablemente. Por ejemplo, por decirles, yo tenía un caso que utilizaba unas maquinarias, estilo computadoras, pero de otra dimensión, y yo se las amortizaba en 3 años, porque a los 3 años ya no les sirve más. Y de hecho la FIB no lo cuestionó, tuve verificaciones, aceptaron el criterio, obviamente defendiéndolo cuál era el motivo por el cual yo le asignaba. La FIB sí lo que admite la FIB y que está reglamentado, es que yo puedo utilizar otra variable que no sean los años de vida útil. Por ejemplo, unidades de producción, por ejemplo, horas de utilización de la máquina. Hay alguna aparatología que por ahí tiene determinada vida útil en cantidad de utilización. Entonces, se puede utilizar en vez de años la cantidad de horas de vida útil que tiene ese bien, por ejemplo. Eso sí está admitido, no solo que lo dice la ley, sino que lo admite la FIB, obviamente justificándolo, ¿no? Eso con respecto a las amortizaciones de bienes muebles, artículo 88. Después también podemos deducir las amortizaciones de los bienes inmuebles que estén afectados a la actividad. Yo en primera categoría, los inmuebles que tengo alquilado, puedo amortizar las mejoras, puedo amortizar un local comercial, si estoy en cuarta puedo amortizar el consultorio donde ejerzo mi actividad o la oficina si es de propiedad del contribuyente. Bien. Ahora bien, ¿cómo es la amortización de bienes inmuebles? Acá la diferencia es que lo que me permiten amortizar como cuota anual es por trimestres. Entonces, voy a tomar el trimestre en que lo adquirí, o sea, la cuota de amortización de los inmuebles es el 2% anual, o sea, consideran una vida útil de 50 años. Pero la amortización la voy a hacer, si estuvo todo el año, el 2%, y si no haré, si estuvo el último trimestre, es un 0,5%. Si estuvo medio año es un 1%, y considerando como trimestre la totalidad del trimestre, que quiere decir, si lo adquirió en el mes de febrero, en este caso voy a tomar todo el año. Lo adquirió el 28 de diciembre, voy a tomar un trimestre como cuota de amortización. Esa amortización que voy a hacer, ¿sobre qué la voy a hacer? Sobre el costo de la construcción. Entonces, si es un inmueble adquirido, tendré que sacar qué proporción corresponde a la construcción y qué proporción corresponde al terreno. Para sacar esa proporción voy a tener en cuenta el avalúo fiscal o algún justiprecio que se haya hecho al efecto. Si estamos hablando de inmuebles construidos, voy a tener las distintas inversiones que fui haciendo que me van a dar el valor sobre el cual voy a amortizar. Cuando hablamos de mejoras,
por ejemplo, en primera categoría, bueno, cualquiera, que hice una mejora sobre un inmueble. Si estoy en primera categoría, la amortización de la mejora va a ser en función de los años de vida útil que le resten al bien. Ejemplo, yo tengo un inmueble, tiene una vida útil de 5 años. Ya pasaron 10 años de la vida útil del inmueble y hago una mejora. La mejora no la voy a amortizar por 50 años, porque si no se va a extender más allá de la vida útil del inmueble. Entonces, me quedan 40 años, voy a amortizar la mejora por esos 40 años. Y siempre, en todos los casos, hablamos de actualizada, siempre y cuando se hayan adquirido a partir de 2018. Profe, entonces ninguna mejora extiende la vida útil. No. No. O sea, el concepto de mejora es algo que amplía el inmueble o amplía la construcción que tenés, que le da una mayor utilidad, un mayor beneficio o un mayor valor a la propiedad, pero no amplía la vida útil. Y son mejoras aquellas que tengan que ser denunciables. Hago una habitación más, o le hago un piso más, pero no una refacción, digamos, eso no es una mejora. Y recuerden que lo habrán visto para determinar la ganancia bruta de primera categoría, si la mejora la hizo el inquilino, supongamos, esa mejora para el propietario, y no se la tiene que indemnizar, esa mejora para el propietario es una ganancia agravada, que como en primera categoría el sistema es devengado, voy a declarar la ganancia en función de la duración del contrato. Supónganse que tengo un contrato de 3 años y me hicieron una mejora a la mitad del primer año. No hacen la mejora, yo tengo que declararla como ganancia, pero no voy a declarar toda la ganancia en el primer año. ¿Ah? La voy a devengar desde que se habilitó la mejora hasta que finaliza el contrato de locación. En este caso, que me hicieron a mitad de año, divido por los 2 años y medio y computo solamente ese medio año, el valor de la mejora. Como ganancia agravada, pero como amortización, amortizo sobre el 100% del valor de la mejora. ¿Ah? En primera, por ejemplo. Siempre por trimestre. Todo lo que se refiere a inmuebles va por trimestres. Profe, ¿podría repetir sobre la amortización, por favor? En el caso de ganancias de primera, lo que te decía es que se hacen una mejora, el inquilino, que es una ganancia agravada, la ganancia la voy a declarar en función del tiempo que reste del contrato de alquiler. Ahora, la amortización de la mejora la voy a incorporar por el 100%, voy a tomar el 100% del valor de la mejora, también teniendo en cuenta la vida útil que le reste al inmueble, voy a dividir ese valor total de la mejora por los años de vida útil que le resten al inmueble. Y voy a calcular los trimestres que corresponden desde la habilitación de la mejora. Bueno, gracias. No, por favor. Con respecto a los bienes inmateriales, el mismo artículo que habla de los bienes muebles, amortizables, habla que el mismo criterio se aplica para los bienes inmateriales. Los bienes inmateriales amortizables, no cualquier bien inmaterial. A ver, las llaves, marcas, no, marcas no, porque marcas, sí,
a ver, lo que se amortiza son todos aquellos bienes inmateriales que tienen cuya titularidad dependa de un tiempo determinado. Por ejemplo, una patente. Yo tengo el uso de la patente, soy titular de una patente, pero tiene un vencimiento, no es de por vida. Entonces, esos bienes sí se amortizan, esos bienes inmateriales. Ahora, una llave de negocio no es amortizable. ¿Ah? El mayor valor que se paga por la adquisición de un fondo de comercio, la llave, eso no es un bien amortizable, a pesar de ser un bien inmaterial desde el concepto contable, ¿no? Y no me acuerdo en qué artículo está, pero en algún lado está que no es deducible. Cuando hablamos del valor de incorporación de los bienes sobre los cuales voy a amortizar, tengan en cuenta que es el valor de adquisición más todos los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de funcionamiento, ¿no? Ahora bien, con respecto al tema de amortizaciones, hay un caso muy especial que son las amortizaciones de los automóviles. Cuando hablamos de automóviles, la ley se refiere, lo referencia a la ley de tránsito, o como se llama, que define al automotor como el vehículo con capacidad para un máximo de 8 personas sin el conductor. Eso es un automóvil. ¿Qué nos dice? Que limita la amortización de los automóviles hasta un valor de 20.000 pesos de adquisición. O sea que si yo compré un vehículo que sale 8 millones de pesos, solo puedo computar como amortización el 20% de 20.000, o sea, 4.200 pesos. ¿Por qué es esto? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y por qué tan poco? Bueno, esto fue porque, para evitar, vieron que las empresas compraban vehículos para los directivos, entonces, si los afectaban, estaban todos afectados a la empresa, pero en realidad eran vehículos particulares de los directivos, gerentes y demás yerbas. En realidad era una maniobra para poder tener una mayor deducción en concepto de amortizaciones. Entonces le dijeron, vamos a limitarlo. Y en ese momento, esos 20.000 pesos era un valor razonable en el mercado de un vehículo, de un automotor. Obviamente, como se darán cuenta, los 20.000 pesos quedaron totalmente desactualizados y siguen estando en 20.000 pesos. Esta amortización de automóviles es así, salvo que el automóvil sea el objeto principal de la actividad. Y la ley dice para corredores que utilizan el vehículo y actividades similares que utilizan el vehículo exclusivamente para esa actividad. Ahora fíjense que lo que les dije, ustedes me dirán, pero ¿cómo? Las empresas siguen comprando, sí, pero no compran más automotores, compran camionetas, porque automotor no es una camioneta, ¿no? Entonces, las camionetas puedo deducir, salvo que se compren una full, que no puedo justificar para la actividad, entonces, bueno, ahí la FIP me lo va a objetar. O sea, que estamos con lo que no se puede deducir, en este mismo artículo que habla de que no puedo deducir el automóvil, que es el artículo 92 de las deducciones que no están admitidas, también limita
así como limita la amortización del automóvil, limita los gastos inherentes al automóvil. Y cuando digo gastos inherentes al automóvil, se refiere a todo, combustibles, seguros, cualquier lubricantes, reparaciones, lo limita a un monto anual. Entonces no puedo deducir más de lo que la ley dice, lo que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y lo que fijó la Administración Federal de Ingresos Públicos, allá lejos, fue de 7.200 pesos. Si tienen un vehículo, sabrán que con 7.200 pesos, no sé si no sé si llegan en un tanque de nafta. O ahí, depende del vehículo. Así que si le agregan el seguro, los gastos de mantenimiento, también es como les decía hoy, quedó desactualizado el valor, pero sigue estando en ese monto. Eso está en el artículo 92, inciso L. Fíjense, cuando lo miren ahí, que dice que esa limitación no rige para lo mismo que como las amortizaciones, para donde el vehículo es el objeto de la actividad. Fíjense que ahí dice alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares. Así como vimos las deducciones que están admitidas, que son todas esas comunes, más las especiales de cada categoría, en primera, los gastos de mantenimiento del inmueble, en segundo, lo de las regalías, en cuarta no hay, y en tercera, la mayoría de las deducciones especiales de tercera son aplicables a las personas jurídicas. Así que lo vamos a dejar para verlo cuando veamos todo el tema de cómo liquidar a una persona jurídica. Por ahora vamos a ver todo lo inherente a personas humanas y sucesiones indivisas. Entonces, las admitidas y ahora vemos las no admitidas del artículo 92. El inciso A dice los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo los dispuestos en los artículos 29 y 30. A ver, todos los gastos personales no son deducibles, sino que la ley lo que hace, vamos a verlo después, es dice, bueno, de su ganancia yo considero una parte que es la que usted necesitó para vivir. Y eso es lo que deduzco, que es el concepto de ganancia no imponible, vamos adelantándolo. Pero si ahí le alcanza, no le alcanza, problema suyo. No le permito deducir otra cosa. Está dentro del monto consumido o gastado por el contribuyente. El inciso B se refiere a los capitales, a los intereses del capital invertido por los dueños o por los socios. Si realmente la inversión es con devolución con intereses, no está permitido la deducción de los intereses de los capitales invertidos. El inciso C se refiere a la remuneración del cónyuge o pariente del contribuyente. En la medida, dice la ley, que exceda lo que habitualmente se paga por la misma tarea que se supone que hace el cónyuge o los parientes cercanos. Ejemplo, está trabajando mi hijo en la empresa y yo le pongo un sueldo exorbitante, no me lo permiten deducir. ¿Ah? Me refiero, no me lo permiten deducir si el sueldo que le estoy pagando no guarda relación con la actividad que se supone que está desarrollando, ¿no?
El inciso D nos dice que no puedo deducir el impuesto de esta ley, ni el que corresponda a terrenos baldíos y campos que no se exploten. No puedo deducir el impuesto a las ganancias del impuesto a las ganancias y los terrenos inexplotados, los gastos que demanden, no los puedo deducir. Tampoco puedo deducir cuando tenga retribuciones a miembros del directorio que actúen en el extranjero o tengo asistencia técnica desde el exterior, bueno, hay una limitación en cuanto al monto. El inciso F dice que no puedo decir las adquisiciones de bienes. En realidad, lo que voy a deducir es la amortización de los bienes, pero no el valor de adquisición, ¿no? Ahí está donde les decía que no puedo deducir, el inciso H, la amortización de llave, marcas y activos similares, que si bien son bienes inmateriales, no se permite la deducción de su amortización. Las donaciones que no sean las que vamos a ver después que la ley sí me permite. O sea, no puedo decir, si yo hago una donación a un primo, no la puedo decir. Se me ocurre hacer una donación a una empresa privada, tampoco puedo decir. El inciso J, bueno, que no puedo decir las pérdidas por operaciones ilícitas. El K es muy específico, es para las sociedades que tienen que constituir un fondo de reserva. Tampoco lo puedo decir. Y el L es lo que les dije de los automóviles. Así que esas son las deducciones no admitidas. Bueno, con Profe, esto... Sí. Después hay el inciso M también, que habla de las retribuciones por explotación de marcas y patentes pertenecientes a Sí, sujetos del exterior. lo comí, sí. Retribuciones por la explotación de marcas y patentes de sujetos del exterior, pero tienen un límite, hay un monto límite. Lo que exceda de ese límite no lo puedo decir. Profe, ¿y ese límite dónde está? O sea, ¿en qué reglamentación? En realidad está espera que me acuerde, supuestamente en el decreto hay una, digamos, hay una resolución de la FIP que todos estos, por ejemplo, los gastos de viáticos, esto de las retribuciones, son montos que va actualizando anualmente la FIP. No recuerdo ahora el número de resolución. Los que no están actualizados son los de los automóviles. Gracias. No por nada, después la buscaré y te diré cuál es. El artículo siguiente a este de las deducciones no emitidas es el que habla de los índices de actualización aplicables. Y ahí es donde dice que se va a aplicar para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Por el índice de precios al consumidor a nivel general.
Por eso la FIP saca los índices de actualización, lo publica, digamos. Bueno, con lo que vieron hasta acá, ya están en condiciones de determinar la ganancia neta de cada categoría. Vamos a ver. Vamos a repasar un poquito, les voy a compartir pantalla, de cómo llegar a la... Yo les estoy debiendo subirles todos los esquemas a la O24. La verdad que no tuve tiempo, aunque les parezca mentira. Pero prometo, voy a ver si al fin de puedo avanzar. Les voy a compartir pantalla con los esquemitas. Si lo encuentro.